Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le voy a hablar acerca de la investigación de campo que se realizó acerca de los niveles y modalidades del sistema educativo guatemalteco y su aplicación en tiempos de pandemia. Sabemos que una modalidad educativa es el procedimiento conjunto de procedimientos especiales para realizar las acciones educativas y comprende todos los aspectos visibles, manifestaciones físicas y organizacionales que sirven de vehículo para la entrega de un CNV. Las modalidades educativas dice que buscan responder adecuadamente a las necesidades de grupos bien diferenciados de la sociedad, pero también nos dicen que pueden agruparse por algunas características. Entre una de ellas, pues es las basadas en el encuentro o no del profesor y del estudiante en un lugar determinado, presenciales, semipresenciales y a distancia. Por temporalidad, basados en tiempos establecidos por la forma de desarrollo del CNV, por ciclo lectivo, por escolar de 10 meses, 180 días efectivos de aprendizaje, 5 días por semana, jornadas de 6 horas diarias y periodos de 40 minutos. Libres, es decir, más o menos tiempo diario, días alternos en fines de semana. Todo esto en sí tiene características como son las características constructivistas, que su propósito en sí básicos es auxiliar a los estudiantes en la construcción de aprendizaje significativo. Las cualitativas, las cuales promueven el progreso de los estudiantes en una amplia gama de los logros intelectuales, morales y emocionales. Las activas propician prácticas de participación efectiva de los estudiantes y las eficientes hacen progresar a los estudiantes a partir de sus circunstancias personales. Cooperativas propician prácticas de trabajo en equipo en el marco de la cooperación y la solidaridad y servicio. Focalizadas, el enfoque de las metodologías de entrega se sitúan en el logro de las competencias que organiza el CNV. Pero todo esto nos lleva en sí a saber si esto se aplica realmente ahora en tiempos de pandemia. Yo estuve averiguando y estuve consultando con algunos profesores, tanto del área pública como privada. Me indicaba un profesor del área pública que el gobierno únicamente les había dado guías de trabajo en lo que es matemáticas, ciencias naturales, comunicación y lenguaje, que consideraban de gran importancia estos cursos, por los cuales sí les proporcionaron estas guías. Pero ¿qué está pasando en este caso en el nivel básico? Que se les envía las guías a los estudiantes para que ellos realicen ciertas tareas y luego ellos recogen esas tareas. Con ellos no se está trabajando en forma virtual, sino que únicamente con las guías, con trabajos. Ahora, en el sector privado, sí se está manejando o se están impartiendo clases por medio de vía virtual, en donde considero yo que a diferencia del sector público se están llenando un poquito más las expectativas educativas que en el sector público. Esto depende de varios factores. Uno de ellos es el económico. Si una persona ingresa a un colegio, significa que tiene un poquito más de recursos a las personas que ingresan en un instituto público. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de la población estudiantil del sector público no va a contar con los recursos necesarios, como lo que es una computadora para poder recibir sus clases o un teléfono. Mientras que en cuestión de la población educativa del sector privado, pues hay mucho más ventaja en esto, de que la situación económica para ellos es un poco mejor y les es un poquito más accesible el obtener o agenciarse de una computadora o de un teléfono. Esta desventaja de no poder contar con este medio hace que la población estudiantil
ya no siga estudiando, que se desmotive. Y lo que trata en sí, de lo que tratan sí estas modalidades es de que el estudiante pueda seguir y continuar con esa misma motivación, pero lamentablemente no contamos con el recurso de capacitación. Me contaban en el caso de las dos posturas, pública y privada. Me decían de que ellos no habían recibido ninguna capacitación acerca de las plataformas virtuales. ¿Qué significa esto? De que sí existen programas, sí existen proyectos específicos que estaba viendo en el aspecto histórico que desde que pasaron los terremotos se habían realizado algunos programas en los cuales poder ayudar a las personas que no podían llegar a su centro educativo, pero que lamentablemente no se ponen en práctica. Y eso es efectivamente lo que está pasando ahora. Existen estos programas, pero no existe por parte del gobierno una capacitación. Por ejemplo, ahorita tenemos las cuestiones virtuales. Los profesores en ningún momento han tenido la capacitación para poder saber cómo poder utilizarlas. Ellos únicamente van aventurando. En el caso de los establecimientos privados, pues por la facilidad que se tiene económica, se le han introducido algunos cursos a los docentes para que puedan utilizar al 100% estas plataformas, pero en el sector público no es así. Los maestros tienen que ver cómo poder recibir o tutoriales por medio de tutoriales, y me decían ellos, no sabemos utilizarlo al 100% y por lo mismo no se puede desenvolver uno en una forma efectiva para poder transmitir los conocimientos a los estudiantes. Todo esto conlleva a una pérdida de población estudiantil y es muy lamentable ver que el gobierno dentro de sus políticas todo se ve muy bonito, pero ya al momento de que se ve la realidad, se supone que estas modalidades son para cubrir todas las necesidades que necesita la población estudiantil en caso de alteraciones, ya sea por la naturaleza, que puede ser un terremoto. En este caso hablamos de cuestiones de salud, en donde este virus ha venido a afectar a toda la población guatemalteca, no solo a los estudiantes, sino a nivel nacional, y no solo nacional, sino también mundial. Y es lamentable ver cómo todo ello... hay modalidades pues alternas que se puede inducir la educación por medio del radio, televisión, pero créame, es bastante desmotivante. Platicaba con una madre de familia que trabaja en el mercado y me decía el niño, no, yo no quiero recibir clases así. Yo quiero recibir clases con mi maestra, si no, no quiero. O sea, ¿cómo poder el docente lograr la motivación del estudiante si realmente no ha tenido ese enfoque o no nos habíamos topado con una realidad tal como la que estamos viviendo ahora? Tenemos que buscar planes pilotos, ayuda psicológica. No somos psicólogos, mas sin embargo nosotros como docentes tenemos que aplicar también la psicología para poder motivar al estudiante a que siga, buscar estrategias en las cuales ellos puedan seguir motivados para seguir recibiendo sus clases. Es increíble ver cómo esto va a venir a afectar en tiempos futuros, porque muchos, créanme, muchos son estudiantes que en el caso de este niño, por ejemplo, de la señora del mercado, la maestra trata la manera de llevarle las hojas de trabajo para motivarlo. O sea, ella dedica su tiempo, a pesar de que puede contagiarse, pero a ella no le importa. Ella le lleva las hojas de trabajo al niño porque el niño no quiere recibirlo por televisión. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a ello. Uno puede recibir un curso, ver un video, porque uno ya tiene esa costumbre, ya tiene ese conocimiento o ese hábito, pero en el caso de ellos no. Entonces son aspectos que se deben tocar, son aspectos que se deben tomar en cuenta para poder motivar al estudiante.
yo observaba también este concepto que dice, ¿qué es la modalidad pedagógica de la alternancia? Dice que se define como una continuidad de la formación en la discontinuidad de actividades. Significa que todo es formación, los espacios y los tiempos, según Roberto García. Es un sistema pedagógico que cuenta con fines u objetivos bien definidos, que se consiguen con medios precisos. Y aquí se puede observar que no contamos con los medios precisos, que no contamos con las técnicas necesarias para poder seguir transmitiendo los conocimientos de una forma efectiva. Cada quien se está defendiendo de la forma como puede, a manera de poder mantener a la población unida. Es increíble ver la deserción que hubo de estudiantes en la actualidad. Y también se habla también de objetivos bien definidos. Los objetivos únicamente están en papel, porque realmente que se cumplan no es así y todos lo sabemos. Me platicaba la maestra del sector privado que, por ejemplo, estaba expresión artística y educación física. A ellos le dieron la opción de optar o quitaban expresión artística o educación física a manera de acortar los cursos para poder integrar lo que era matemáticas, ciencias naturales, comunicación y lenguaje. O sea, darle más relevancia a estos tres y cualquiera de los otros dos podían ser excluidos. La cuestión está en que hay cursos que son fundamentales. Aparentemente no son tan importantes para algunos, pero en lo personal, por ejemplo, expresión artística es uno de los cursos que ayuda y motiva y en sí como que le quitara el estrés al estudiante. Antes, en otros años anteriores, después de que se dio la reforma del CNB, por ejemplo, existía danza. Era un curso en el cual el estudiante podía enfocar sus cualidades, en donde él podía desenvolverse y que su carácter fuera formado de una forma de que no tuviera miedo de actuar en público, o que pudiera transmitir algo por medio del baile o del canto o de la música. Era una forma de que ellos liberaran su forma de actuar, su forma de pensar, de quitarse la vergüenza de poder estar en público. O sea, esto ayudaba a que el estudiante se formara integralmente, y lamentablemente estos son cursos que fueron quitados y lo lamentamos tanto así, porque en sí, y es muy claro y sabemos todos que estos son cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque siempre nos quieren tener callados, no quieren, los gobiernos no quieren que nosotros como docentes podamos apoyar al estudiante para que sea una persona crítica, una persona que pueda aportar a la sociedad, sino quieren tenerlo marginado, callado, que lamentablemente no es lo idóneo. ¿Por qué? Porque esto no representa un desarrollo para nuestro país. Entonces, en cuestión de reflexión, yo diría de que no contamos con los medios necesarios para situaciones como esta, y lamentablemente no contamos con el apoyo del gobierno para poder erradicar todas estas situaciones que pasan dentro de la sociedad. Lamentablemente no, el personal docente no cuenta con el apoyo, no cuenta con capacitaciones, no cuenta con oportunidades de poder desenvolverse de una forma efectiva en cuestiones virtuales. No contamos con el aspecto económico, población estudiantil que no cuenta con recursos necesarios para la obtención de una computadora o de un teléfono, en la cual deberían de crearse políticas, o en lugar de estar invirtiendo en cosas innecesarias, poder invertir, de poder proporcionarle a los estudiantes una computadora portátil, la cual puede ser de gran beneficio para estos estudiantes, máximo en el área rural, donde ni siquiera llega un curso de computación, que no cuentan los centros educativos con un centro de cómputo, ni siquiera saben utilizarlo. Entonces son cosas que a futuro van a venir a afectar demasiado, y tampoco se están realizando
políticas que puedan ayudar, y si se realizan únicamente quedan en el papel. No es algo que se dé, que sea productivo. Entonces, en sí esta es mi reflexión, licenciado. Espero haber llenado las expectativas como siempre y únicamente. Feliz tarde.